Hola, ¿cómo están? Nuevo módulo de capacitación y aprendizaje, microempresas, en particular el mundo de la familia. Ese mundo que realmente caracteriza a la evaluación de microempresas. Lo hemos conversado desde el principio. Evaluar microempresas tiene una particularidad y lo que lo hace tan diferente al mundo de pequeñas y medianas empresas tiene que ver con considerar el flujo de la familia. Lo que vamos a ver en este módulo es básicamente eso. ¿Cómo consideramos? ¿Qué hay que considerar en el flujo de la familia? Repasemos lo que ya hemos venido comentando. Capacidad de pago se calcula como las ventas del mes, siempre en un mes medio, menos los costos variables y los costos fijos. Esa es la primera parte que nos da el resultado operacional. Y luego viene una parte de gasto familiar, deudas y otros ingresos que es flujo de la familia. ¿Qué hacemos con el gasto familiar? Lo restamos, es un gasto. ¿Qué hacemos con las deudas? Las restamos, otro gasto. Y los otros ingresos los vamos a sumar, lo que nos va a dar el primer concepto disponible final, decíamos, capacidad de pago. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a hacer es trabajar fundamentalmente el flujo familia. Por cierto, ya sabemos que una vez que ya tenemos la capacidad de pago, lo multiplicamos por el factor de corrección que viene de la evaluación cualitativa, ese factor de corrección final que también tiene incorporado un nivelador patrimonial y con eso conseguimos la capacidad de pago ajustada o capa, que es donde multiplicó la evaluación cualitativa a la evaluación cuantitativa y se hace esta relación en el mundo de microempresas. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces? En resumen previo, vamos a ver tres esferas muy importantes. Los gastos familiares, teniendo alertas sobre qué es lo que hay que tener en cuenta, las deudas familiares y los otros ingresos, todo componente del flujo familiar. Bueno, bienvenidos entonces a este módulo de la unidad económica familiar, flujo familia. Vamos viendo la primera parte, gastos familiares. Bueno, el estudio de los gastos es importante, clave, tener en cuenta qué es lo que está pasando con esta familia. Y no es solamente un tema de suma-resta, sino es muy importante poder conversar y sacar toda la información del grupo familiar. Todo va a depender no solamente de cuántas personas componen el grupo, en particular va también a impactar los que viven en esa casa habitación. Muchas veces puede ser no del núcleo familiar original, pero puede ser el hijo del cliente que tiene hijos a su vez y que están viviendo ahí como, comillas, allegados. Todo eso es lo que tenemos que saber preguntar y tener la información. No es solamente decir cuántos hijos hay, no es una encuesta, lo hemos dicho en otros momentos, se trata de evaluar. Vamos viendo entonces que en el concepto de gasto familiar es muy importante como primer tema saber cuánto se gasta en la casa habitación. ¿Es propia o arrendada? Si es arriendo, en concreto, cuánto se está pagando. Saber muy bien si los contratos nos dicen que ya va a venir un potencial cambio, que hay que renovarlo, y por ende nos pueden cambiar el arriendo. Mucho cuidado, alerta con eso. También está el mundo de las cuentas básicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que gasta la familia en agua, en luz, en gas, en teléfono. Aquí viene una alerta también importante, no duplicar. Si hemos hecho ya un gasto de teléfono y lo hemos colocado en el negocio, no duplicarlo. Si hemos puesto prorrateado, se dice, si hemos puesto una parte del gasto telefónico en el negocio, que la otra parte quede en el gasto familiar, pero no duplicar gastos, ¿no? Bueno, lo tercero es, por cierto, ver el tema de alimentación. Aquí es lo que normalmente una familia puede gastar en alimentación, va a depender de cuántos componen la parte grupo familiar nuclear y la que se está anexando, como dijimos al principio, todos los que viven. Una alerta importante, si hay y estamos evaluando un rubro del cliente que pertenece a un rubro que sea de alimentos o que está vinculado a los alimentos como proveedor, ahí el gasto en este ítem de alimentos puede naturalmente bajar y hay que ver cuánto es ese
baja o ese ponderar ese gasto total que debería tener. Los gastos en salud también son muy importantes. Aquí lo que se trata es que lo que normalmente gasta una familia en salud, uno pueda tener la claridad para el grupo familiar, dependiendo de quiénes lo compone. Y también aquí es muy importante ver si hay enfermedades en el grupo familiar, ya sea en lo normal, en los pequeños, niños, adultos, y mucho ojo, cuidado con la tercera edad, los abuelitos, abuelitas, que puedan tener alguna enfermedad o un miembro que sea una enfermedad de peligro, de cuidado, y que requiera una atención y un gasto permanente e importante. Y están los gastos de educación, de nuevo, son muy importantes, como todos los que hemos visto en el gasto familiar, y aquí la alerta tiene que ver con las edades y dónde están estudiando los educandos, ¿no? Las personas que están estudiando. Dependiendo de eso, es que lo que va a pasar con el total del gasto. Por último, capturar la información referida a los gastos no básicos suntuarios, lo que tiene que ver con el extra. Es importante, siempre hay un gasto que normalmente se dice suntuario, pero que hoy día es muy normal, ¿no? Comprarse una zapatilla para uno de los niños de nuestros clientes de marca no es un tema de vestuario normal, pero es ya a esta altura, por todo lo que viven los mismos muchachos en el colegio, es una situación que se va a dar. Por lo tanto, lo normal es tratar de ver que aquí sí hay un gasto y colocar, dependiendo del grupo familiar y de la forma de vida, cuánto podría ser. Bueno, hay una tabla de gastos mínimos en alimentación, en educación particular, educación estatal y salud. Se usa esta tabla cuando los gastos a los que hemos llegado son menores, ¿no? Y por lo tanto, en el mínimo que se puede aceptar es este marco de gastos que nos indica esta matriz. Así que solamente es para cuando tenemos gastos más bajos, el mínimo que se debería tener es este. Si los tenemos más altos, se coloca lo que hemos calculado. Por último, se completa la matriz de gastos familiares, lo que aparece en el manual de evaluación crediticia. Se completa todo lo que hay ahí en las cargas del grupo familiar, los hijos, los padres, las terceras personas, el total de personas que lo compone y el detalle en educación que tiene que ver con particular o estatal y todo lo referente a alimentación, alquiler, educación, etc. Eso se completa. Nuevamente, lo que es gasto familiar, decir las alertas. No nos olvidemos de ninguna de las alertas y siempre la idea es que somos evaluadores, no encuestadores. Bueno, vamos a la segunda parte de estas tres esferas que dijimos, que es el mundo de deuda. Las deudas son muy importantes, de nuevo, en el flujo de la familia. Y estas deudas no solamente tienen que ver con lo que uno pueda decir deudas formales, sino que también, como lo vamos a ver, en deudas informales, ¿no? Si el cliente posee tarjetas de crédito, bueno, hay que ver con la normativa que tenemos en la institución, el gasto que tiene, cómo incluirlo, porque sí es un gasto. Y siempre llevarlo al cupo máximo, a la posibilidad que tiene de gastarlo en el máximo y de pago mensual que tiene. Muchas veces está a un rango menor cuando lo estamos hablando. Siempre tener el cuidado de llevarlo al nivel mayor, al máximo nivel que podría endeudarse con el cupo que le dieron en la tarjeta del área comercial, de una tienda o de una institución, y con eso, con ese cupo que le dieron, tiene un monto máximo a pagar y es el que hay que considerar, ¿no? Bueno, también las deudas que dijimos son informales. La forma de llegar a estas deudas, conversando con el cliente y validando cuando uno tiene ingresos, gastos, y no coincide como uno está viendo las cosas. Me dice, pero debería tener más ingresos, debería tener mejores condiciones. Siempre decir, no me coincide, cliente don Juan, no me coincide don Juan, hay una deuda entre medio que tenemos, es muy importante que me la diga porque vemos las deudas formales e informales, puede que alguna otra persona nos diga la deuda que tiene y eso sería una falta grave, por lo tanto no hay ningún problema en que me la diga. Darle toda la confianza al cliente para que nos diga las deudas. Si no, los vamos a sobreendeudar. Y las deudas pueden ser muy importantes de tipo informal, ¿no? Y también saber si hay personas en el grupo familiar que puedan tener o hayan contraído alguna deuda, un hijo, por ejemplo, que esté ahí, porque es posible que en el caso que el hijo no tenga un trabajo, no sea algo permanente, bueno, o la conviviente, o la pareja, o cualquiera del grupo,
podría darse que finalmente este microempresario termine pagando. Así que también una alerta en eso, ver si existen ese tipo de deudas. Bueno, como siempre, completamos la matriz de deuda financiera, que está en el manual de evaluación crediticia. Ahí está en el detalle lo que es el monto, el destino, el saldo, ¿no? Los números de cuotas que lleva, lo que debería pagar, si es informal, uno aproximadamente le pregunta al cliente también cuánto es lo que está pagando mensualmente. Bueno, el concepto de la segunda esfera lo hemos terminado. Deudas. Tenemos gastos que restamos, deudas que restamos, sumamos otros ingresos, cuidado con otros ingresos. Esto es clave. Cuidado con sumar montos que muchas veces lo que nos está pagando el crédito es el otros ingresos. Y eso no puede ser. La cuota debe ser pagada por el resultado operacional. Debe ser pagado por el negocio. No puede ser que estemos fundamentando todo en el pago de otros ingresos. Así que mucho cuidado con qué sumamos. Vamos viendo entonces que es importante determinar todos los ingresos que pueda tener, que sean independientes del grupo familiar, que sean independientes al negocio, obviamente. Y aquí siempre como concepto es que sean estables, que se mantengan en el tiempo en forma estables, que vayan a durar todo el tiempo que va a durar el crédito, por cierto, y que sean del monto de ingresos extras que se está viendo, sea también algo que se permanece en el tiempo con ese monto, o sea que no varían. Las dos cosas son muy importantes, ¿no? Que puedan permanecer en el tiempo y que no varíe el monto. ¿Por qué? Porque uno a veces considera otros ingresos que en algún momento determinado en un mes no los va a recibir. O recibe la mitad o mucho menos. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, ¿qué es lo que revisamos? Ingresos extras del microempresario, de la pareja o cónyuge o de terceros. Aquí de nuevo las alertas son importantes. Siempre que se mantengan. Y que si es la pareja, fíjense en esto, si es la pareja y la pareja viene de otra relación y de otra familia, bueno, tendrá que mantener la otra familia. Así que mucho cuidado con la suma de estos otros ingresos. Es fácil confundir, decimos, los ingresos extras con los del negocio. Así es que a veces puede darse que otros ingresos estén proveniendo del mismo negocio. Porque el cliente tiene una extensión del negocio. Cuidado con eso. No es un otros ingresos, sino que está ahí en el negocio con todos los costos y los gastos que corresponden, que hemos medido antes, ¿no? En el caso de la pareja o cónyuge, es clave la certeza de que estén esos ingresos. Y eso significa que estén en forma permanente y estable, que no varíen. Las dos cosas, permanente y estable. Alerta, lo dijimos, que realmente se pueden incluir en este grupo familiar y no tengan potenciales desvíos a un grupo familiar anterior o en una situación de posible quiebre de la familia, que uno lo puede ver, que hay una situación de potencial separación, bueno, no sumar ese otro, comilla, ingreso, por muy estable y permanente que sea. Lo mismo pasa con los hijos. El hijo se gradúa, puede tener un trabajo, está viviendo en la casa habitación con la familia todavía, alerta. Normalmente sus primeros ingresos son para ir construyendo su vida y esos ingresos no se deberían sumar a lo que es el otros ingresos del grupo familiar. Muchas veces uno no sabe, en cualquier momento ese hijo puede partir, va a partir con esos otros ingresos y no va a ser correcto haberlo sumado en el flujo de la familia. Bueno, hemos revisado las tres esferas que decíamos, ¿no? Este concepto de lo que son los gastos familiares, lo que tiene que ver con las deudas familiares y los otros ingresos. De nuevo, como dijimos al principio, todo se suma, todo se resta en este flujo familiar que se incorpora a lo que hemos hecho del flujo del negocio. Con eso, resultado final de lo que tenemos, capacidad de pago, traemos la parte cualitativa, impactamos con el factor de corrección, el FAC, final ya nivelado por el nivelador patrimonial que decimos, y con eso tenemos la capacidad final, ajustada decimos, capacidad ajustada, final, disponible, final, ajustado, y que ese es realmente el nivel de endeudamiento máximo que tendría un cliente. Bueno, muy bien, otro tema más, apasionante por cierto, en este aprendizaje de Termicroempresa. Muchas gracias.